que estaba sufriendo, yo no sentía amor por esa persona, yo sentía pena, yo sentía lástima. O sea, yo me identificaba con él, con Jesús, el Jesús que estaba en la televisión, pero en realidad yo sentía pena. Sí. Pero cuando yo entendí qué hizo Él por mí, para qué vino Cristo Jesús a esta tierra, yo lo único que puedo hacer es darle gracias. ¿Por qué? Porque yo no conocía mi condición. Porque yo pensaba que era un chico bueno, una persona buena. Yo pensaba que era un tipo bueno. Yo no le hago daño a nadie. ¿Por qué tendría yo que irme al infierno, no? ¿Por qué tendría yo que ser castigado de parte de Dios si yo no le hago daño a nadie? Pero yo no entendía mi condición. Yo no sabía, yo no entendía. Toda persona que nace en este mundo nace con 3 problemas fundamentales. El primero es que nace estando separado de Dios. Y el hecho de estar separado de Dios ya nos convierte en personas que caminan bajo maldición. Porque la maldición no es que alguien te haga brujería, y la maldición tampoco se trata de que, se me cae la billetera, se me pierde el dinero, se me pierden las cosas. Eso no es maldición. La maldición es caminar sin Dios. Eso es la maldición, bíblicamente hablando. Y la bendición no es, me encontré $100. Ay, muchos sonríen, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado? A mí todavía no me pasa. Que se me presentó la virgencita, dicen algunos, ¿no? Porque se le presentó la oportunidad de algo. Pero, hermanos, la bendición no es lo que tienes. La bendición es cómo está tu condición delante de Dios. Si tú has sido justificado por Cristo Jesús, tú has pasado de muerte a vida. Y la palabra muerte significa estar separado de Dios. Cuando una persona muere en lo natural, lo que ocurre naturalmente es que es separada de nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Mientras estemos en esta tierra, nunca más vamos a tener contacto ni comunicación con esa persona. El hombre nace estando muerto, es decir, separado de Dios. El segundo problema grave que el hombre tiene es que vive atrapado por su condición, su naturaleza pecaminosa. Lucha y se esfuerza por ser bueno. Y temporalmente puede lograr eso en ciertos aspectos, pero en su corazón sabe que quiere hacer lo bueno y no puede. Hay fracaso en el corazón del hombre. Tratamos de ser lo mejor, las mejores personas, y normalmente dañamos a las personas que más amamos. ¿Por qué? Porque el pecado asedia al hombre, es parte de la naturaleza del hombre. ¿Qué significa eso? El pecado se manifiesta de muchas formas en muchas personas de manera distinta. En algunos se manifiesta a través de las adicciones, en otros a través de otro tipo de comportamientos, como lo que la Biblia menciona en 1 Corintios 6, del 9 al 10, ¿no? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y comienza a dar una lista interminable, ni los avaros, ni los ladrones, ni los maldicientes. Y todos hemos sido parte de esa lista. Y es más, aún estando aquí en la iglesia, podemos seguir siendo parte de esa lista. Porque el pecado asedia al hombre. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Destruye. Lo que parece algo inocente, un flirteo inocente, un coqueteo inocente, se convierte en un adulterio que termina por destruir un matrimonio. Lo que empieza con vamos a probar, pruébala, no te va a hacer daño, sean drogas, sea alcohol, cualquier tipo de adicción. Al principio parece tan inofensivo, pero luego termina atrapando a la gente. Entonces el segundo problema con el que el ser humano nace es su naturaleza de pecado, que no la puede controlar. Y el tercer problema con que todo ser humano nace en esta tierra, y la Biblia lo enseña así, es que vive oprimido por Satanás.
¿Qué significa eso? Que comienzan a venir los pensamientos. Mira, ¿por qué no te ha atendido hoy día? El enemigo, Satanás, nunca habla en tercera persona. Siempre habla en primera persona, como si tú mismo fueras el que lo estás pensando. ¿Cómo te das cuenta de eso? En una discusión, cuando tú estás discutiendo con alguien y comienzas a enfurecerte y comienzas a ponerte furioso y dices, pero más, tienes sentimientos de homicidio, de dañar a la otra persona, o simplemente como saliendo de acá que no te pise un tren, o que no te agarre bueno, no hay muchos trenes aquí, pero que no te agarre el carro, y comienzan. La opresión que son los pensamientos que invaden nuestro ser para dañar a otras personas y dañarnos a nosotros mismos. Los celos, por ejemplo. ¿Dónde has estado? ¿Con quién has estado? ¿Qué es lo que has hecho hoy día? ¿Y por qué te estás vistiendo así? ¿Para quién te estás vistiendo así? Cuidado, Y comienza, y el enemigo, sí, lo que pasa es que ya te sacó la vuelta. ¿Qué? Sí. Y comienza. Eso se llama opresión. Eso se llama opresión. Lo que Satanás hace en la vida del hombre. Entonces, 3 condiciones con las que toda persona nace. La primera es que nace estando separado de Dios. Amén. La segunda es que vive atrapado o es atrapado por su naturaleza pecaminosa. Gracias. Y lo tercero es que vive oprimido por Satanás. Pero el hombre no se da cuenta de esa condición hasta que, conforme va avanzando su vida, se va dando cuenta que su vida se convierte en una vida miserable. Yo estoy seguro que cuando una persona se casa, no se casa con la idea de divorciarse de acá a 2 años, mucho menos en 4. ¿Pero por qué ocurre eso? No, es que se acabó el amor. ¿Se acabó el amor? ¿Realmente creen que ese es el problema? El problema es que el hombre está separado de Dios. No importa lo que ocurra con él, estando separado de Dios, va a fracasar en su vida. Entonces, cuando uno entiende para qué vino Cristo, uno empieza a entender por qué vino Él. El hombre estaba atrapado en su naturaleza pecaminosa porque Adán, que fue el primer hombre que Dios creó, fue creado bajo toda la bendición, bajo todo el dominio, el poder y el señorío que Dios le dio a él, pero Adán voluntariamente decidió traicionar a Dios. Sí, la Biblia lo muestra como una desobediencia, pero fue alta traición lo que él cometió. ¿Por qué es que he querido dar esta introducción? Para poder entender el mensaje de esta mañana. Porque hoy día nosotros vamos a compartir, y yo quiero hablar acerca de un punto muy importante, que es la bendición del Padre. Y hermanos, cuando hablamos de bendición, a mí me emociona, porque cuando usted lo vea bíblicamente, usted se va a gozar. Así usted venga por la primera vez, usted se va a gozar cuando lo entienda este mensaje. La palabra bendición es una palabra que tiene su origen en Dios. Dios es el que crea esta palabra, y vamos a verlo en la Biblia en Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios, dice la Biblia, al hombre a su imagen y a su semejanza. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué dice? Y los bendijo Dios. Esta palabra, bendecir, literalmente significa hablar bien, pero en el idioma hebreo, la palabra que se usa para bendecir es la palabra barak, B-A-R-A-K, barak. Y cuando Dios está hablando de bendecir a sus hijos, esta palabra, la de bendición, tiene su origen justamente en una relación de un padre hacia su hijo. Y esto es algo muy interesante, porque la comunidad judía lo ejerce de una manera continua. La bendición
tiene su origen en Dios, como ustedes lo pueden ver ahí en la Escritura. Dice, y les dijo, y los bendijo Dios a la primera pareja, al primer matrimonio, a la primera relación del mundo, y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es algo que la cultura judía practica hasta el día de hoy. Cuando Dios creó al hombre, lo bendijo de tal manera, y quiero que usted entienda algo, lo bendijo de tal manera que esa era la posición inicial, lo que ustedes leen ahí, pero quiero usar un verso más de referencia para que el hombre pueda ver cuál era la posición en la que Dios había puesto al hombre. Salmo 8, verso del 3 al 6. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho. Y los judíos, cuando estaban escribiendo, los escribas eran los encargados de escribir la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos tenían que escribirlo exactamente, y ellos no podían concebir lo que originalmente decía ahí. Pero ahí dice, les has hecho poco menor que Elohim, dice en el original. Poco menor que Elohim o que Elohim. Y la palabra Elohim es Dios. En el peldaño de la escala, Dios está en primer lugar. En segundo lugar estaba el hombre. Y de ahí venían los ángeles, y venían con toda su jerarquía los ángeles, y de ahí el resto de la creación. ¿Me dejo entender? ¿Verdad? Entonces dice, le has hecho poco menor que Elohim, pero los escribas no podían entender lo que, no querían aceptar eso. ¿Por qué? Porque ellos, cuando hablaban, se referían acerca de Dios, se referían como el innombrable. ¿Qué es el innombrable? Aquel del cual no se puede mencionar su nombre, porque es tan sagrado. El nombre de Dios era y es tan sagrado y tan bendito que ellos no podían mencionar su nombre. Por eso le decían el innombrable, que venía a ser lo que era el tetragramatón. Pastor, ¿qué estás hablando? El tetragramatón son las 4 letras que describen el nombre de Dios, sin vocales. Entonces ellos no podían concebir que Dios había hecho al hombre poco menor que Elohim, así que pusieron ángeles. Pero en el original, usted puede verlo en la Biblia, en la concordancia Strong, puede ver la palabra correcta, porque está ahí escrito. Y lo coronaste, dice, de gloria y de honra. Así fue el hombre hecho, coronado, lleno de poder, con gloria y con honra. Y dice que le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo el mundo que Dios creó fue pensando en el hombre. Cuando Él estaba creando los peces en el mar, cuando estaba creando el mar, cuando estaba desarrollando la vegetación y todo lo que se mueve sobre la tierra, Él estaba pensando en el hombre. Así lo enseña la Biblia. Y dice que lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de nuestros pies. ¿Sabe lo que eso significa? Que Dios lo hizo para que nosotros disfrutásemos. Esa era la condición del hombre. Entonces, cuando nosotros vemos un verso como el que habíamos leído en Génesis 1:28, y los bendijo Dios, podemos entender cuál era la bendición que el hombre tenía. Y por eso les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y obviamente el verso continúa, pero no voy a leer más, voy a leer hasta ahí, porque lo que quiero que usted pueda entender es que la palabra bendecir, diga conmigo, bendecir. La palabra bendecir a alguien significa darle autorización para que esa persona prospere. Es autorizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están entendiendo? Bendecir es darle la autorización a una persona para que prospere. En otras palabras, bendecir es la facultad de prosperar.
Entonces, cuando un padre bendice a su hijo, lo que él está haciendo, y hoy lo que yo quiero compartir es acerca de la bendición del padre, y tengo que partir del origen de la bendición para poder nosotros entender lo que significa lo que nosotros podamos bendecir a nuestros hijos. ¿Por qué de la bendición del padre, pastor? Porque hoy es día del padre. Es día de nuestro Padre Celestial. Pero humanamente celebramos el día de mucha gente que es padre, entre ellos muchos de los que estamos aquí. Amén. Hay un poder que Dios ha delegado a los padres. Hay un poder que Dios ha puesto. ¿Saben lo que es poder? Es dinamita, es poder de dar autorización para que nuestros hijos sean bendecidos. Entonces, bendecir es facultar a alguien para que sea próspero. Es darle poder, es empoderar. La palabra empoderar significa otorgar poder para que esa persona ejecute, ejerza poder, dominio, autoridad. Entonces, cuando un padre bendice a su hijo, él literalmente está autorizándolo para que tenga una vida próspera y satisfactoria. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso con sus hijos? Yo quiero bendecir a mis hijos para que ellos tengan una vida próspera y satisfactoria. Bendecir significa también impartir la imagen de Dios. Porque no hay bendición, no existe. Yo no puedo deslindar la bendición sin Dios. Dios es parte de la bendición. Él es el origen de la bendición. Amén. Bendecir significa entonces también impartir la imagen de Dios, lo cual le da al hombre identidad y le da destino. Diga conmigo, identidad y destino. Entonces, la bendición, hermanos, es el fundamento correcto para iniciar cualquier misión y propósito en la vida. Nuestros hijos, nosotros como hijos, no podemos salir a la calle sin tener la bendición de nuestros padres. ¿Me está entendiendo? Porque cualquier cosa que una persona quiera iniciar en su vida, necesita ser bendecido. Ya sabemos qué es bendición, ¿verdad? Es darle la autorización a alguien para que prospere. Es darle la facultad de prosperar. Es un desenganche. Es por esa razón que todos los que estamos aquí deberíamos ser bendecidos. Sobre todo cuando uno emprende algo. ¿Cuántos emprenden cosas aquí? ¿Cuántos tienen planes en sus vidas? Tú necesitas ser bendecido. Claro, la bendición en Cristo Jesús es Cristo, porque Cristo Jesús es nuestra bendición. Pero Él ha delegado un poder y una autoridad única a los padres. Y saben, el mayor problema que tenemos nosotros socialmente hablando es que muchos de nuestros padres ignoran estas verdades. En vez de los chicos salir de casa con bendición, muchos de ellos salen bajo maldición. En vez de ser empoderados para hacer las cosas en el mundo, en un mundo hostil, lleno de maldad, ellos salen de casa con hostilidad. En vez de impulsarlos, es como dejar que ellos salgan y antes de que salgan le ponen cabe. Y si tú le pones cabe a alguien, va a tropezar, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo necesitó la bendición de su Padre antes de iniciar su vida ministerial llena de poder en esta tierra. El mismo Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, dice que ¿qué ocurrió? El cielo se abrió. Verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él
en forma corporal, dice, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Señor Jesús no podía iniciar su ministerio sin la bendición de su Padre. ¿Cuántos de nosotros hemos emprendido cosas? Y muchos no cuentan con la bendición de sus padres en lo natural. Para empezar cualquier cosa o cualquier asunto en la vida y tener éxito es necesario y se requiere la bendición del Padre. Los padres tenemos, lo digo porque yo también soy uno de ellos, tenemos esa facultad y ese poder en nosotros, otorgado por Dios. Es divino, es divino. Desde Adán a nuestros días, el hombre ha vivido y vive bajo maldición sobre esta tierra. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 5, verso 12. Voy a leer el 14 y el 15. Romanos 5, 12, 14 y 15. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos... Claro, que levante la mano aquel que no haya cometido pecado hoy día. Nadie puede levantar su mano. No obstante, dice el verso 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué es la muerte? Estar separado de Dios. Entonces, ¿qué cosa es lo que reinó? Que el hombre está separado de Dios. Dice, no obstante, reinó la muerte, es decir, la separación del hombre con Dios, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, todos nosotros pecamos, pero nosotros no pecamos a la manera de Adán. Pecamos ya por naturaleza. Nuestra naturaleza se inclina al pecado, pero Adán no tenía pecado y él lo hizo consciente. En cambio, nosotros pecamos de manera consciente e inconsciente, porque nuestra naturaleza es así. Pero el don, verso 15, no fue, dice, el don, la palabra don significa regalo. Dice, el regalo no fue como la transgresión, dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Cuando uno comienza a entender, ¿por qué yo tengo que adorar al Señor Jesús? ¿Por qué no puedo adorar a María? ¿Por qué no puedo adorar a Alá? ¿Por qué no puedo adorar a Krishna? ¿Por qué no Buda? Porque ¿cuál es la diferencia entre ellos y Cristo? Porque a mí me parece que todos son iguales. No, no son iguales. Cristo es el Hijo de Dios y Él vino con una misión. Él vino con un plan y con un propósito. Y la venida del Señor Jesucristo está escrita desde Génesis 3:15. El Evangelio aparece en Génesis 3:15. Entonces, ¿qué pasó con el hombre después de la caída? Perdió la bendición de Dios. La maldición del hombre es caminar sin Dios. Esto es lo que el hombre perdió por medio de su pecado. Desde aquel momento, el hombre que ya lo perdió todo, comienza a vivir bajo el poder del pecado, con dolor y sin satisfacción en su corazón. Porque nada puede llenar su corazón. Y como lo decíamos la semana pasada, porque Dios es más grande que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Y tu corazón y mi corazón tienen tremendo volumen. Solo Dios puede llenarlo. Por eso es que nada en el mundo te llena verdaderamente. Solamente te da una temporalidad, una apariencia de felicidad. Te da momentos sublimes, excitantes, emocionantes. Pero al pasar estas cosas, el corazón sigue vacío. El corazón sigue siendo el mismo. Está anhelando. El corazón quiere. Y nada de lo que este mundo ofrece lo puede llenar. Entonces el hombre vive en vergüenza y en inmundicia en esta vida porque no posee la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Es que él haya sido justificado delante de Dios y que Dios esté en su corazón. El hombre extraña y busca estas cosas porque inicialmente fue creado con ellas. El vacío del corazón del hombre genera que el hombre esté en una completa búsqueda. Por eso es que hay mucha gente, vienen acá a la iglesia,
Y yo espero que puedan entender el Evangelio. Pero hay mucha gente que se pasea por diferentes iglesias. No, yo ya fui a los testigos, estuve en los mormones, estuve con los Krishnas, he probado con tal, se meten a la brujería. Su corazón está en una búsqueda. Hasta que Cristo aparece en medio de su búsqueda y lo llena todo. Es enough, es suficiente. No hay más. Una vez que Él llena el corazón del hombre, es suficiente. Es suficiente, amén. No necesitamos más. ¿Por qué no tomas? Oye, ¿por qué no? Porque mi corazón ya está lleno. Oye, ¿por qué no te diviertes como todos los demás? Mi corazón ya está pleno. No necesito eso para divertirme. Antes lo hacía porque necesitaba llenar mi corazón con alguien o con algo, con comportamientos. Abusaba de esto y de aquello. Gente que se involucra en drogas, porque están buscando ser llenos. Pero cuando tú ya estás lleno, así te vayas al mejor restaurante, que es el Central, tengo entendido. Hermanos, así te vayas al mejor restaurante, no vas a comer nada. Estás lleno. Y eso es lo que Cristo hace en la vida de la gente. Él es el único. Entonces, el hombre busca ser pleno, busca ser feliz. Por eso prueba de todo, como hizo Salomón. Salomón escribe el libro de Eclesiastés en un periodo y en una etapa donde él estaba separado. Él se apartó para probar las cosas del mundo. Por eso es que él fue humanista en ese sentido y se dio cuenta de que nada de lo que el mundo ofrece lo podía llenar en su plenitud. El hombre ignora que la bendición de Dios es la fuente de esa plenitud. La bendición de Dios es la fuente de esa felicidad. Y fue inicialmente con la que el hombre fue diseñado. El hombre fue diseñado en Edén estando lleno. Dios lo hizo todo. Creó los cielos y la tierra, separó las aguas de las aguas, hizo que los secos se expandan, ordenó al mar y le dijo al mar que se creen los peces en el mar, según su especie, su género, que se reproduzcan. Le habló a la tierra y le ordenó que se creasen los animales y las bestias del campo. Comenzó todo a ordenar lo bonito, y cuando llegó el tiempo de que todo estaba listo, hizo al hombre. Y cuando hizo al hombre, él agarró y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra Dios es plural, pero al mismo tiempo es un monosílabo, ¿verdad? Y singular al mismo tiempo. Porque Dios son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y tomó barro, lo formó al hombre, pero luego, ¿qué hizo? Dice la Biblia: sopló aliento de vida, en Génesis 2:7. Sopló aliento de vida en él y fue el hombre un ser viviente. Es decir, el hombre en la tierra, pero comunicado con Dios. Y la bendición del hombre era que él estaba lleno, pleno, hasta que vino la serpiente y engañó a Eva. No quiero entrar mucho a ese punto. Usted lo puede leer en su casa en Génesis 3. Si hay algo que me gustaría hacer es animarlo a que usted lea la Biblia. Entonces el hombre ignora que la bendición de Dios es la fuente de su plenitud y de su felicidad, y que fue inicialmente con la que él fue creado. Muchas personas desconocen el origen y la raíz del problema original del hombre. Muchas personas ignoran que nacen estando separadas de Dios. Por eso se equivocan pensando, y mucha gente dice: no, yo tengo que portarme bien. Ahora estoy yendo a la iglesia, por si acaso, y como estoy yendo a la iglesia tengo que portarme bien, tengo que hacer lo correcto. Yo no digo que eso esté mal, pero una vida de principios y valores sin Cristo es una imitación de la vida cristiana. ¿Por qué es una imitación de la vida cristiana? Porque sin Cristo no importa si tú te portas bien y haces lo bueno, tu final o el final de esa persona es camino de muerte. Porque no se trata de si te portas bien o mal. Jesús no vino para que uno se porte bien, aunque eso vamos a hacer como consecuencia. Él vino ¿para qué? Para solucionar el problema principal del ser humano, que es que está separado de Dios, y por causa de ese problema el hombre está en la situación en la que está.
El problema de toda persona no son las circunstancias, no es el problema, no es el dinero, no es su entorno, no es el jefe, no es la familia, no es la esposa, no son los hijos. El problema del ser humano es la ausencia de la bendición de Dios, que es Dios mismo. El problema del hombre es la ausencia de Dios en su vida. Y eso es para lo cual Cristo vino. Cristo vino para devolvernos otra vez al Padre. Porque el hombre nace estando separado de Dios. Y por eso es que Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Pero Juan 6:44 dice que nadie puede venir a mí, dijo el Señor Jesucristo, en Juan 6:44, si el Padre no le trajere. ¿Quién es el que propicia los encuentros? Es Dios. ¿Quién es el que está interesado en la vida de la gente? Es Dios. Es Dios. Dios es el que está interesado en nosotros, porque Él nos ama. Y Él desea, primero, solucionar el problema principal. Porque muchos queremos venir a Dios porque necesitamos que el Señor nos haga un milagro. De repente el milagro que la persona está pidiendo es que ser sano de una enfermedad. De repente el milagro que está pidiendo la persona es restaurar su matrimonio, su relación. De repente el milagro que está esperando la persona es que, Señor, quiere un trabajo o sus finanzas. Y todos venimos al Señor por conveniencia. Pero en medio del camino nos damos cuenta de nuestro verdadero problema. Y nuestro verdadero problema no son los problemas. Gracias a Dios por los problemas, porque estos problemas nos llevan a Él. Y el Evangelio nos enseña que el verdadero problema es que el hombre está separado de Dios y lo que necesita es volver a la fuente de origen. Porque el hombre, por causa del pecado, quedó separado. Él vino para recuperar esa bendición. Amén. Cristo vino para que el hombre recupere la bendición que perdió en Génesis 3. La bendición de Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Cristo vino para que el hombre recupere la bendición que perdió originalmente. ¿Cómo es que el mundo ve esta bendición? En Hechos 4:11 dice que este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, el enemigo engaña nuestros sentidos. ¿Por qué rechazada? Yo no quiero ser un religioso. ¡Qué bueno! Nosotros tampoco somos religiosos. Pero sí venimos a la iglesia porque acá se enseña el Evangelio. Tú tienes que aprender el Evangelio. Tú tienes que ir a alguien que te enseñe el Evangelio. Y Jesús te va a poner con una persona que te dé la palabra que necesitas escuchar. Que el problema del hombre no es sus circunstancias. El problema es que vive separado de Dios. Por lo tanto, vive oprimido por Satanás y vive bajo pecado. Su naturaleza lo controla, lo domina. Entonces, ¿por qué dice acá que Jesús es la piedra rechazada? Porque el enemigo se encarga de que la gente no vea la verdad. Y que cuando alguien le habla de Cristo, ahí están los aleluyas. No te acerques mucho. Una alerta, se va para que el hombre no se acerque a Dios. Pero 2 Corintios 11:3 dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia, dice, engañó a Eva fue engañada. Vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados. ¿De quién? De la sincera fidelidad a Cristo. El enemigo no quiere que conozcas a Cristo. Y si conoces a Cristo, Él va a encargarse de darte Cristo con algo más. Es decir, va a mezclar la verdad. La va a adulterar. La va a corromper. La misma serpiente que engañó a Eva, hoy nos engaña a nosotros para que no tengamos la bendición que solamente está provista a través de Cristo Jesús. Por esta razón, el apóstol Pablo, cuando habló, él dijo en 1 Corintios 3:10, cada uno, dice, que cada uno ponga el fundamento correcto y mire cómo sobreedifica.
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice él, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Es Cristo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire, dice, cómo sobre edifica. El fundamento correcto para la vida del hombre provisto por Dios es Cristo. No hay otro. No hay otro fundamento. Él es la bendición del Padre hoy para nosotros. Esa bendición se perdió con el pecado, pero Cristo recuperó esa posición original y ahora está disponible para todo aquel que entiende y reconoce su condición ahora. Jesús no vino por gente sana, Él vino por pecadores. Y yo soy el primero. Él vino por pecadores. Él no vino por los sanos, Él vino por los pecadores. ¿Sabes por qué yo estoy acá? Porque yo era un pecador. ¿Sabes por qué tú estás sentado ahí? Así vengas por la primera, la segunda, la tercera vez, estás ahí porque eres un pecador. Y porque Dios te ha traído para que escuches este evangelio. Lo necesitas en tu corazón. Nadie te puede ayudar, nada te puede sacar de tu problema. El único es Cristo. Y tenemos que entenderlo. Y Satanás va a tratar de cegar el entendimiento para que no veamos lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque Él ha reservado planes. La Biblia dice en Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él no ha venido a condenarte. Cuando Él se encontró con la mujer adúltera, Él no le dijo prostituta. Él no le dijo, él no agarró y le dijo, eres una promiscua sexual, no mereces nada. No le dijo nada de eso. Esa mujer ya conocía su condición. Ella sabía que es pecadora. El ladrón sabe que es ladrón. El mentiroso sabe que es mentiroso. El lascivo sabe que es lascivo. Cada uno conoce su condición. Él no vino a juzgar a nadie. Él vino y cuando la vio, la querían matar, porque los religiosos querían acusarla de su problema. Eres una pecadora, eres un pecador, mereces la muerte. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y cuando le tocó acercarse él a ella, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno hay, Señor. Yo tampoco te condeno. Él no vino para condenar al mundo, Él vino a salvarlo. Y mientras tú tengas vida en esta tierra, mientras tú puedas abrir los ojos en esta tierra, es porque Dios quiere que lo abras. Y primero que entiendas tu condición. Nadie puede venir a Cristo si no conoce, no entiende, no reconoce su condición. Me encanta este verso que está en Colosenses 1:12, porque la Biblia nos enseña ahí que Dios a través de Cristo nos ha hecho nuevamente aptos. Diga conmigo, aptos. Aptos. Otra vez, aptos. Aptos. Otra vez, aptos. Aptos. Dice que con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Se acuerdan que leímos Salmo 8, verso 3? Cuando veo los cielos, obra de tus manos. Y no recuerdo todo el texto, pero voy a ir ahí ahorita. Dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, que es el hombre, ¿verdad? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que Dios, es decir, que Elohim en el original. Y lo coronaste de gloria y de honra y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esa era la bendición del hombre. La bendición del hombre no eran los bienes económicos, no eran las cosas que poseía, no era el don de mando que tenía, no era la autoridad que tenía. La bendición del hombre era que él caminaba con Dios. Y eso es lo que el hombre aún no alcanza a valorar. Y es lo que tenemos que aprender a apreciar. Que Dios camina conmigo. Que cuando yo camino por la calle, Cristo está andando conmigo, el Espíritu Santo está conmigo. Emmanuel es real. ¿Qué es Emmanuel? Dios caminando conmigo. Y de repente me pueden ocurrir circunstancias, problemas. ¿Dios se ha apartado?
sigue estando ahí. Y si Él está, significa que yo sigo estando bajo sus manos, su poder, su dominio. Como un padre que está con su hijo de la mano. Nosotros los padres tenemos a la mano una llave muy poderosa para el futuro de nuestros hijos y las futuras generaciones. Pero desafortunadamente, en lo natural, y quiero hablar en lo natural, muchos de nosotros hemos fallado por nuestra ignorancia, por no conocer nuestra condición. Y la Biblia lo enseña en Oseas 4:6. Dice, mi pueblo, dice, fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó, dice, conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Bueno, solamente era el verso 6 el que quería leer. Sí, ese es todo el verso 6. La primera parte. Dice que fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿De qué? De estas verdades espirituales, de su condición. Cuando el hombre no reconoce su condición, entonces vive por vivir. ¿Cuánta gente vive por vivir? Se levantan todos los días, es una rutina. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Todos los días se convierten en iguales. Todos los días se convierten en una rutina. No hay nada nuevo debajo del cielo. Hasta que Cristo viene a sus vidas, a resplandecer sobre tus ojos y a decirte, yo no he venido para que tú vivas de esa manera. Yo no estoy aquí para que tú vivas como estás viviendo. Atrapado, dolido, has dañado a mucha gente, te han dañado a muchos. Él no ha venido para eso. Y Dios ha colocado a nosotros, los que somos padres, como agentes especiales de Dios para llevar esta bendición que es otorgada por Dios a nuestros hijos por medio de Jesucristo. Como dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir. Entender que la bendición no es que tú tengas dinero. Eso es una consecuencia. Yo no agarro y oro al árbol de manzana. Espero que mañana me des manzanas. Y comienzo a orar. Arbolito, 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 arbolito. Al manzano, quiero que me des manzanas. ¿Tengo que hacerlo? ¿O el árbol me va a producir manzanas por su propia naturaleza? Cuando la nueva naturaleza de Cristo entra en el corazón del hombre, esa va a ser nuestra consecuencia. La prosperidad y la bendición. Pero nosotros no buscamos la prosperidad y la bendición, porque nuestra bendición es Cristo. Cuando caminamos con Él, todo lo demás viene por añadidura. Así lo enseña la palabra. Dios tiene un mensaje para aquellos que se acercan a Él solo a través de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje? Dios quiere darnos su identidad. Dios quiere darnos su identidad. La Biblia dice que Él planeó nuestra existencia. Antes de la fundación del mundo, Él pensaba en nosotros. ¿Cómo es posible? Es posible porque Él es Dios. Hay gente que viene a este mundo y dice, mi vida es un error, mis padres no me quisieron, me abandonaron de pequeño. Y hay N de cantidad de testimonios de gente que sus vidas, ellos quisieran morirse, porque nadie les ha dado este evangelio. A pesar del error de tus padres, Dios no se equivocó y tú viniste y naciste porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Si tu padre en lo natural no te dio, no se portó como debía de ser, Él quiere portarse realmente como un padre. Salmo 2, el versos 7 y 8 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta palabra aplicada para nuestro Señor Jesucristo, pero también para cada uno de nosotros, porque somos parte de la promesa. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero no tengo padre, Él es tu padre. Y Él te quiere bendecir. Y la bendición que Él quiere darte no se trata, escúchame bien, no se trata de dinero,
No se trata de sanidad, eso va a venir por añadidura. Entiéndelo. La añadidura nos va a perseguir cuando nosotros comprendamos nuestra condición y nuestra naturaleza. Yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú, te engendré hoy, dice. Pídeme, dice en el verso 8, y te daré por herencia a las naciones. ¿Acaso no estamos viendo que eso fue lo que Dios le dio en el original? En Génesis 1:28 no le dio eso al hombre. ¿Acaso en Salmo 8, verso 3 al 7 que hemos leído, no vemos que esas son las bendiciones que Dios le dio al hombre? Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermanos, Él desea darnos un destino. Él ha planificado nuestra vida. Algunos de los que están aquí incluso, o algunos de los que no están aquí, ni siquiera saben qué hacer con su vida. Viven por vivir. ¿No te gustaría que Él te diga qué es lo que Él ha planeado para ti? A veces uno dice, no, yo quiero, para el año tal, quiero casarme. Para el otro año, quiero tener mi casa. Y hacemos planes. Y está bien. Pero la Biblia dice que los planes que Él tiene para nosotros son mucho más altos, son mejores. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ni sus caminos son nuestros caminos. Así es la palabra, y Él desea darnos el destino que Él ya planificó. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Si tú no sabes qué hacer con tu vida, dásela a Dios. Él sí sabe qué hacer contigo. No sé qué hacer con mi vida, pastor. Dásela al Señor. Él sí sabe. Amén. Él sabe qué hacer contigo. Deja de sufrir, para de sufrir. Deja de extraviarte. Entrégale tu vida al Señor y Él hará. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Una afirmación más de la palabra, donde Él dice que Él nos ha planificado. Dice, somos hechura suya, creados ¿en quién? Cristo. ¿En quién? Cristo. ¿En Alá? ¿En Buda? ¿En Krishna? ¿En quién? ¿En quién? Dígalo fuerte, en Cristo. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Amén, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Como consecuencia. Como consecuencia, para buenas obras. No se trata de portarme bien para llegar a Dios. Mucha gente quiere hacer lo bueno para acercarse a Dios. No, acércate a Dios y como consecuencia harás lo bueno. Las cuales Dios preparó, ¿cuándo? ¿Cuándo las preparó? Hoy en la mañana. Ayer, la semana pasada. La Biblia dice en otro pasaje en Apocalipsis que antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese creado, Él ya tenía los planes para tu vida. Pastor, no sé qué hacer con mi vida. Él sí sabe. Él sabe. Entrégale tu vida. Él se va a encargar. Amén. Como un niño. Como un niño. Un niño, ¿qué hace? Necesito cruzar la calle. Es chiquito. Se agarra de su padre y deja que el padre lo lleve. ¿O no es así? Entrégale tu vida. Cuando tú tienes esa identidad, tú ahora estás en la capacidad de bendecir a tus hijos. ¿Por qué este mensaje? Porque esta mañana nosotros queremos bendecir a nuestros hijos. Pero ¿cómo vas a bendecir si no entiendes la fuente de la bendición? ¿Cuál es la fuente de la bendición? Dios, es Cristo. Pero para poder empoderar a otros, tú primero necesitas ser empoderado. Tú primero necesitas ser lleno. Tú primero necesitas reconocer cómo estás delante de Dios y saber claramente, sin ningún óbice, sin ningún obstáculo en el camino, saber claramente que Él vino por pecadores, es decir, Él vino por mí. Si tú eres un pecador que reconoces tu condición, Él vino por ti. No te engañes pensando que eres bueno. No eres bueno. No eres bueno. No hay nada bueno en ti. Sin Dios, tu vida es miserable. Cuando tú tienes esa identidad, tú estás ahora en la capacidad de bendecir a tus hijos. Pero no vamos a hacerlo a menos que primero seas empoderado. ¿Entiendes ahora la importancia de la bendición? ¿Por qué necesito bendecir a mis hijos?
¿Se acuerdan de lo que es la bendición? Es dar la capacidad, dar la autorización para que nuestros hijos prosperen. Es darle el poder para que ellos emprendan, hagan grandes cosas. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean fracasados aquí? Nadie. Amén. Dios tampoco quiere eso. Y Él quiere primero empoderarte a ti. Pero para empoderarte a ti, tú necesitas reconocer tu condición como estás delante de Dios.